Y quiero comenzar pues con una cita que está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 12, hermano, porque realmente Pedro le escribió pues a los hermanos este verso. Y dice la Biblia, segunda carta de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 12. Dice la Escritura: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y es cierto, mis amados hermanos, cuán importante es reforzar lo que nosotros conocemos, lo que sabemos, lo que hemos oído, y pues, y qué bueno pues poderlos compartir. Yo sé que muchos de nosotros pues recordamos nuestros inicios cuando oímos esa palabra y realmente nos conmovió o llegó a lo más profundo de nuestros corazones y decidimos pues seguir los caminos del Señor, este camino que andamos, en el que andamos hoy en día. Que es fácil, no es fácil. Tenemos una lucha a diaria y la Escritura sí lo dice, que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes. Y cada uno de nosotros sabe cuál es la lucha. Y el hermano que diga que no tiene ninguna lucha, pues yo creo que tenemos que examinarnos y digamos a decir eso, porque realmente a diario pues tenemos una lucha. Este camino que no es igual al camino que transitó nuestro Señor Jesucristo, pero que igual hoy en día pues todos tenemos que luchar, porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo pues. Y pues es muy grato pues oír y entender la palabra de Dios. Y quiero también compartir otra cita del Antiguo Testamento. Mi hermano Jerry que está colocando la cita en Nehemías, capítulo número 8, y vamos a leer el versículo número 8 y el versículo número 12. Y siempre me gusta esta cita porque realmente eso es lo que produce, pues, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la oímos y la entendemos. Eso produce mucho gozo, hermano. Dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo número 8, versículo número 8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían la lectura. Y dice el versículo número 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que habían enseñado. Y realmente, mis amados hermanos, eso es lo que produce la palabra de Dios cuando oímos y entendemos, cuando se nos explica y entendemos la palabra. Eso produce mucho gozo. Y yo estoy pues muy seguro pues que hoy esta palabra que vamos a recordar pues va a producir mucho gozo y espero que sea de mucho aliento para todos nosotros. Yo quiero hoy compartir dos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Uno del apóstol de Pedro, el día de Pentecostés, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y también otra enseñanza, otro ejemplo de Pablo, pues, con los hermanos en Corinto. Pero primeramente, mis amados hermanos, quiero pues que vayamos pues al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer, mis amados hermanos, en el capítulo número 2, del versículo número 22 al versículo número 24. Este mismo Pedro, mis amados hermanos, que había negado a nuestro Señor Jesucristo por temor a sufrir las mismas consecuencias que sufrió pues nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que antes que cantara el gallo lo negó 3 veces y se cumplió como lo leemos en los evangelios.
Pero ahora este mismo Pedro, lleno pues del Espíritu Santo, con mucha valentía pudo hablarle a ese mismo pueblo judío que entregó pues delante de las autoridades a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Hechos 2, vamos a leer el versículo número 22 hasta el versículo número 24. Dice la palabra de Dios. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Y realmente, mis amados hermanos, estas palabras realmente es parte pues, de lo que es el Evangelio. Haberle dicho la verdad de un... Voy a tratar, estoy tratando, y tiene por el título, lo que habéis oído desde el principio. Estas palabras de Pedro, pues, a estos hombres judíos, causó, pues, un gran impacto en su corazón. Y realmente, mis amados hermanos, Pedro realmente lo que hizo verles su condición de pecadores y su necesidad, mis amados hermanos, que tenían en cuanto a la salvación. Cuando él les dijo que a ese varones israelitas oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos veis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos. Aunque muchos de ellos, mis amados hermanos, habían visto todas las señales que había hecho nuestro Señor Jesucristo, todos esos milagros y prodigios que eran necesarios, hermano, porque recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo el encuentro con ese maestro de la ley, con Nicodemo, este hombre le dijo: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y Pablo, pues, en la carta, él dice que realmente esta gente tenía mucho celo y para ellos era muy difícil entender que Jesucristo pudiese perdonar los pecados, que era el Hijo de Dios, porque ellos esperaban pues otro Mesías muy poderoso, no a nuestro Señor Jesucristo, aunque en el Antiguo Testamento pues los profetas ya habían escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice pues el versículo número 32, mis amados hermanos. Hechos 2, vamos ahora al versículo número 32, lo que dice la Escritura: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pues Pablo, pues Pedro en este caso, pues que está hablando acá como apóstol, él era testigo pues de todos estos hechos que habían ocurrido. Recordemos pues que él estuvo presente en el momento que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos pues que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, y 40 días después, dice la Escritura, subió a los cielos. Esto tenía que hacerle pues llamar la atención a estos judíos que estaban escuchando este primer mensaje de Pedro a ese pueblo judío. A este Jesús resucitó Dios de él. Mis amados hermanos, Pedro realmente no estaba inventando nada, hermano, nuevo. Simplemente recordó la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura.
el que crea y sea bautizado, dice la Escritura, será salvo. Y realmente, pues, esta palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, como lo dice en Juan capítulo 6, 44 y 45, que la palabra de Dios es la que nos atrae. Y les causó, dice la Escritura, que se compugieron de corazón de tal manera que le dijeron a los hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro, por supuesto, les dijo en el versículo número 38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, realmente esa primera palabra que ellos oyeron, pues les causó ese impacto y les produjo pues esa necesidad, saber pues en la necesidad que tenían, su condición y su necesidad que tenían acerca de la salvación. Y el otro ejemplo, mis amados hermanos, que quiero compartir con ustedes, está en la primera carta de los Corintios. Vamos a ir a primero de Corintios y vamos al capítulo número 2, mis amados hermanos. Vamos a leer desde el versículo número 1, primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos a leer, mis amados hermanos, desde el versículo 1 al versículo número 5. Y es interesante, mis amados hermanos, estas palabras de Pablo en este momento ahora, porque sabemos pues lo que dice la Escritura, el encuentro que tuvo Pablo cuando iba a Damasco, que recibió esa revelación, y luego en la segunda carta a los Corintios dice pues que él no sabe si fue un sueño, pero que fue al tercer cielo y recibió palabras inefables. Veamos pues lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mi palabra, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues nosotros, hermanos, sabemos el poder que tiene la palabra de Dios. Si transformó nuestras vidas, esa misma palabra, hermano, puede transformar la vida de muchos, Señor, que todavía no han llegado a los caminos del Señor. Y realmente, pues, me gusta la humildad que utilizó Pablo en estos versículos cuando escribió esta carta a los hermanos en Corinto, porque sabemos, pues, la condición de Pablo. Pablo tuvo ese encuentro en el camino a Damasco donde recibió esas revelaciones directas. Por eso, pues, en sus cartas, cuando él defiende su apostolado, él dice, pues, que es apóstol no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios y de Jesucristo. Y él, cuando se presentó delante de este pueblo, delante de esta iglesia, dice que en la Escritura, que fue, hermano, con temor y temblor, pero que no se propuso decir otra cosa o saber otra cosa, sino hablar de Jesucristo, como lo dice en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que oímos al principio, pues, debe ser, pues, esa palabra de nuestro Señor. Es la palabra de Dios la que puede transformar, no en la fe de nuestros hermanos, pues,
esté fundada en el conocimiento humano, sino en lo que dice la Escritura. Pero pues nosotros sabemos, mis amados hermanos, que mientras pues nosotros pues trabajamos en este camino para el Señor, llevando el Evangelio, la palabra de Dios, bueno, también el enemigo, dice la Escritura que él vino a dividir, a destruir, a matar, a hacer su trabajo, mis amados hermanos. Y por eso es que nosotros pues debemos persistir, continuar cada día pues escudriñando, leyendo su palabra para poder seguir adelante. Quiero que me acompañen ahora a la primera carta de Juan, al capítulo número 2. Y vamos a leer, mis amados hermanos, primera de Juan, capítulo número 2. Y vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo número 5. Dice la Escritura en primera de Juan, capítulo 2, versículo número 5, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El guardar, hermano, aquel primer mensaje que oímos, esa palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros, como dice la Escritura, que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque es por esto sabemos que estamos en él. La Escritura pues muy bien lo dice, que por su fruto los conoceréis. Realmente, mis amados hermanos, es muy importante mantener pues ese mensaje que nosotros oímos. Y dice el versículo número 7, mis amados hermanos: hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo importante, como dice el título de la enseñanza, lo que habéis oído desde el principio, que eso se mantenga pues en nosotros. Vamos al versículo número 24, mis amados hermanos, de este mismo capítulo número 2 de Primera de Juan. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es lo que viene allí? ¿Cuál es la promesa? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, yo estoy muy seguro, pues, que lo que nos alienta, lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante en este camino es esa promesa, la promesa de la vida eterna. Y nos alienta y nos anima a alentar a nuestros hermanos a seguir en adelante en este camino que hemos emprendido, porque ese galardón que esperamos nosotros con ansia no es otra cosa que la vida eterna. Lamentablemente, pues nosotros vemos esas denominaciones como predican un evangelio contaminado, que hablan de lo que llaman ellos el bienestar social, lo económico, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado y le damos que la esperanza que tenemos todos nosotros es pues la vida eterna. Y dice en Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 13, que esa promesa del Espíritu Santo es la garantía pues, que tenemos nosotros para ir al cielo. Y veamos lo que dice, lo que escribió Pablo a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo número 1, versículos número 13 y 14. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Dice otras versiones que es la garantía que tenemos nosotros para poder ir al cielo. Muchas veces yo les decía a los hermanos que esa garantía era necesaria. Cuando nosotros compramos un boleto, es la garantía que tenemos para entrar a un lugar determinado. Pero si nosotros perdemos esa garantía, si perdemos ese boleto, no podemos entrar a ese espacio. Igualmente, hermano, nosotros debemos animarnos a seguir adelante y no perder esa garantía que tenemos, que es el Espíritu. Ese Espíritu Santo que recibimos nosotros ese día que fuimos a las aguas. Y es la garantía que tenemos nosotros para gozar de esa promesa que es la vida eterna. Ese sí que aparece en el versículo número 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de nuestros pecados. Interesante, mis amados hermanos, pues lo que escribe Pablo pues en esta carta. También, si volvemos nosotros a Primera de Juan, en el capítulo número 2, y volvemos a leer ese versículo 24 y 25, pues nos alienta y nos anima a seguir adelante en este camino. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero allí, en el versículo 24, hay un sí condicional. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Que ese mensaje, así como aquellos judíos cuando escucharon el mensaje de Pedro y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, hermanos, sabemos nosotros que Pedro inmediatamente le dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y sabemos nosotros que esos mismos judíos, a pesar de la persecución que pudo ocurrir en aquel momento, después que mataron a Esteban, pues fueron los que se encargaron de llevar el evangelio a diferentes lugares. Ese primer mensaje, lo que primero habían oído ellos, lo que hemos oído desde el principio, debe permanecer en nosotros y creer, hermano, porque realmente este es un camino donde andamos por fe, por convicción, por la esperanza que tenemos nosotros. Y dice la Escritura, pues, que estos hombres, pues, a pesar de las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos, se encargaron pues, de llevar el evangelio a diferentes lugares. Entonces, hermano, les animo pues a seguir adelante en este camino, porque la Escritura también lo dice en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a Dios y a Jesucristo. Lo que oímos, su palabra, pues cada vez que estudiamos, compartimos la palabra y estamos en su palabra, por supuesto, mis amados, nos vamos a alentar y animar a seguir adelante, conocer más a Dios y a Jesucristo. Y realmente en eso realmente consiste la vida eterna. Que sigamos adelante. Quiero compartir dos citas más. Una está en Colosenses, en el capítulo número 1, mis amados hermanos, y quiero leerle Colosenses, capítulo número 1, versículo número 23, mis amados hermanos. Dice la Escritura, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, mis amados hermanos, es necesario permanecer firme,
como lo escribió Pablo a estos hermanos. Si en verdad permanecéis fundados, infirmes en la fe. Y pues el escritor, y quiero compartir pues esta última cita que está en Hebreos, capítulo número 10, versículos del 38 al 39. Vamos a leer desde el versículo 35, mis amados hermanos. Hebreos, capítulo número 10, versículo 35. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y realmente, mis amados hermanos, en esto consiste pues, que sigamos adelante, mis amados hermanos, a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, que no perdamos pues esa confianza que tenemos en Él, que sigamos adelante para poder recibir ese galardón, el cual está reservado para todos nosotros. Y un poquito, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La Escritura muchas veces, en muchos pasajes lo dice, que el Señor viene. Lo que no dice es cuándo, y lo que debemos es estar preparados, esperando ese día a como que si fuese hoy. Espero pues que esta reflexión, y me disculpan por lo del internet, pues nos haya servido de reflexión y nos aliente y nos anime a seguir adelante. Que lo que oímos desde el principio permanezca en nuestros corazones, y que la promesa que tenemos no es otra cosa sino la vida eterna, por la cual debemos de luchar todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese pues será salvo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.